Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del simulacro número 14 y lo vamos a hacer con una pregunta referente a la diabetes mellitus, un tema que se pregunta con mucha frecuencia en el ENARM, uno de los principales temas de endocrino, pero en particular vamos a ver un aspecto muy concreto de su terapéutica. Vamos a hablar de los antidiabéticos orales y dentro de ellos de las incretinas. ¿Qué es lo que sucede con este tema? En los últimos simulacros hemos puesto algunas preguntas sobre antidiabéticos orales, se han detectado más fallos de los habituales y por ese motivo pues vamos a insistir un poquito más sobre este asunto, en particular sobre este nuevo grupo de fármacos. Vamos a empezar desde cero como si nadie supiese nada para que las cosas queden lo más claras posibles. Todos sabéis, más que de sobra, que si yo a una persona normal, una persona sana, no diabética, yo le doy o yo le inyecto glucosa, ¿cuál es la respuesta del páncreas cuando yo te inyecto en sangre glucosa? Si yo te pincho en sangre glucosa, eso sube tu glucemia en sangre y la respuesta pancreática sería un disparo de insulina, una secreción de insulina para tratar de normalizar esa glucemia. Bien, esto sucede si yo te inyecto la glucosa en sangre, pero ¿qué pasaría si yo te diese por vía oral esa misma cantidad de glucosa que yo te he pinchado por vía intravenosa? Pues es curioso, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero no había explicación al principio. Cuando yo te doy por vía oral esa misma cantidad de glucosa, el páncreas libera más insulina que si te la pincho por vía intravenosa. Es curioso, dependiendo de la vía de administración, por vía intravenosa el páncreas hace una cantidad de insulina, por vía oral, ante esa misma cantidad de glucosa, el páncreas libera todavía más insulina. ¿Qué es lo que sucede? Viendo este fenómeno, se pensó que algo más habría en el tracto digestivo que pudiera influir en la mayor o menor liberación de insulina por parte del páncreas. Y así es como se descubrió lo siguiente, atención. En el tubo digestivo, atención al siguiente fenómeno, hay un par de sustancias, que nadie se asuste por los nombres, no pasa nada, incluso si no te los aprendes también os digo que da igual, lo importante es que los reconozcas si aparecen en el examen ENARM, eso es lo que tenéis que saber. Pues bien, aquí los tenéis. Estas dos sustancias, la primera de ellas se llama péptido, relacionado con el glucagón o péptido similar al glucagón, y la segunda, esto de GIP, lo que quiere decir es polipéptido inhibidor gástrico. Da igual, eso es una cuestión que ya os lo aprenderéis cuando llegue el momento, o basta, insisto, con que lo reconozcáis escrito si aparecéis en el examen. Pero, ¿qué pasa con estas dos sustancias? Si yo ingiero glucosa, o algún alimento rico en ella, ¿qué es lo que sucede? Pues en mi tracto digestivo se van a liberar estas dos sustancias. No es lo mismo que si me inyectas la glucosa directamente por vía intravenosa. En ese caso no se dispararían estas dos cosas, pero si lo tomo por vía oral la glucosa, ¿qué va a suceder? Pues que se produce esto y se produce esto. No tienes por qué saber exactamente en qué punto del aparato digestivo se produce cada una. Eso no es lo importante, pero tienes que saber que si yo ingiero glucosa por vía oral, estas dos cosas se producen, se liberan, se disparan. ¿Qué consecuencias tiene el disparo de estas dos sustancias? Pues la consecuencia que tiene es doble. En primer lugar, cuando se libera GLP-1 o GIP, ¿qué sucede en el páncreas? Dos cosas. El páncreas, la respuesta que tiene es que produce más insulina cuando se disparan estas dos sustancias. Ese es el motivo de que si yo te doy por vía intravenosa una cantidad de glucosa y te la doy por vía oral el páncreas libere más insulina que si te la administro por vía intravenosa. Eso es un asunto experimental de hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el motivo? Pues que en tubo digestivo hay receptores sensibles a esa glucosa que yo estoy ingiriendo y en respuesta a ella liberan estas dos sustancias y a su vez hacen que el páncreas libere más insulina. Es por ese motivo. ¿Qué más ocurre? Pues otro efecto que tienen sobre el páncreas, aparte de que libera más insulina, con lo cual va a tener pues mayor poder hipoglucemiante, va a ser mejor capaz de controlar ese aumento de glucosa que he tenido en sangre. También el páncreas, ante estas dos sustancias, produce menos glucagón. El glucagón, como sabéis, las acciones que tiene, una de las acciones que tiene es elevar la glucosa en sangre, al contrario que la insulina, que lo que hace es disminuir la glucosa en sangre. La insulina hace que la glucosa entre al interior de las células y el glucagón, al contrario, eleva la glucosa. ¿Qué sucede si yo produzco más insulina y menos glucagón? La respuesta a estas dos
sustancias, estos dos cambios, es que bajará la glucemia. Eso es lo que va a ocurrir. Pues bien, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Esto de aquí se conoce como incretinas. Estas dos sustancias se llaman incretinas. ¿Qué puedo hacer yo conociendo este mecanismo, conociendo esta respuesta normal fisiológica? ¿Qué se os ocurre que puedo hacer para intentar controlar mejor la glucosa a un diabético? Una de las cosas que podría hacer es intentar imitar la acción de estas dos sustancias. Concretamente, la acción del GLP-1, ya hay fármacos que lo imitan. ¿Qué pasa si yo imito el GLP-1? Pues que el páncreas liberará más insulina, el páncreas liberará menos glucagón y entonces pues tendré menos glucemia y si soy diabético pues estaré mejor controlado. Eso es lo que sucede. ¿Cómo se hace esto? Pues con fármacos que de alguna manera tengan cierta similitud al GLP-1, análogos del GLP-1, que se parezcan a él, que actúen sobre el mismo receptor, que estimulen el mismo receptor y de esa manera conseguirás el mismo efecto. Lo que se hace siempre en farmacología, imitar alguna molécula que me interesa para conseguir su mismo efecto. ¿Qué fármacos tenemos que pueden hacer eso? Pueden estimular los mismos receptores que el GLP-1. Bueno, pues aquí ya viene el esfuerzo memorístico, pero por lo menos primero tienes que comprender un poquito el mecanismo. Vamos a ver, fármacos relacionados con este asunto. Vamos a aprendernos el fármaco tipo, el fármaco modelo. La exenatida, ese fue el primero del grupo. Después se han inventado otros, pero la forma sencilla de aprendértelos no es saberte todos los que existen como si esto fuese una poesía y tuvieras 8 años y la tuvieras que recitar en el colegio delante de toda la clase. No es así, esto no es un esfuerzo de memoria tan a lo bruto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apréndete la terminación. Exenatida termina en tida. El resto de las moléculas de la misma familia también terminan en tida. Si veis un antidiabético oral que termina en tida, probablemente formará parte del grupo de la exenatida. Bien, esto es igual que los IECAs terminan en ¿qué? Terminan en pril, o los ARA2 terminan en sartán. Bueno, pues acordaos, los agonistas o análogos del GLP-1 terminan en tida. ¿Qué más puedo hacer o qué más se os ocurre que se podría hacer para intentar conseguir pues una respuesta fundamentada en este eje? Vamos a aprender una cosa más. Fijaros, pregunta 254, con esto ya tenemos base suficiente para contestarlo. Atención a la 254 y ya ponemos en práctica todo lo relacionado con este eje y con la pregunta en sí. Vamos a ver, 254 dice, señala la opción incorrecta en relación con las incretinas. Insisto, las incretinas son estas dos sustancias. Los fármacos que estoy contando aquí están relacionados con ellas, aprovechan la acción de ellas, aunque colectivamente los conozcamos como incretinas, realmente las incretinas de verdad son estas dos sustancias. Pues bien, vamos a ver, ¿cuál es falsa en relación con las incretinas? Opción número 1, la más importante en la actualidad en cuanto a sus acciones son el GLP-1 y el GIP, ¿de acuerdo? Péptido similar al glucagón, cuidado, péptido o polipéptido inhibidor gástrico, así es como se llaman. La opción número 1 es totalmente correcta. Hay más sustancias que tienen una acción parecida, pero estas es verdad que son las más importantes. Opción número 2, su vida media es de 24 horas. Cuidado, cuidado. Aquí esto lo normal es que no lo sepas. Lo normal es que no sepas cuánto dura. ¿Por qué? Pues porque saberse la vida media de todos los fármacos o de todas las sustancias del organismo es una cosa que es bastante difícil. No pasa nada si alguien ha fallado a la pregunta por esto. Lo que sí tienes que saber, lo que tienes que saber es que la acción de estas sustancias dura entre 1 y 2 minutos. Entre 1 y 2 minutos. No están diseñadas para que el efecto dure 24 horas, ni mucho menos. Minutos. Entonces, por ese motivo, la opción número 2, aunque no sepas si son exactamente 24 horas, tienes que saber que es mucho más corto que eso. Así que la 2 sería la falsa. Después, la número 3 te dice, entre sus acciones se incluyen el enlentecimiento del vaciado gástrico y la disminución del apetito. Pues atención, porque esto es verdad. Esto es verdad. Y esto, quien no lo supiese, ya sabe dos ventajas que tienen la exenatida y todos los fármacos de su grupo que también terminan en tida. En primer lugar, ¿qué ventaja tiene que sea más lento el vaciado gástrico? ¿Qué ventaja tiene? Si el vaciado gástrico es más lento,
su contenido va a llegar más despacio al intestino y por tanto la glucosa contenida en los alimentos se va a absorber más despacio y voy a tener picos de glucemia que van a ser mucho menos abruptos y de esa manera pues va a ser más sencillo controlar la glucemia de estos pacientes. Así que viene bien que el vaciado gástrico sea lento y es una de las cosas que se consiguen con estas dos sustancias. Y otra cosa que también funciona y que también se ha visto en ellas, transmiten cierta sensación de saciedad. Atención a esto. ¿Por qué? No está muy claro cuál es el mecanismo, pero se piensa que estas dos sustancias tienen acción a nivel del hipotálamo. Acordaos que es en hipotálamo donde se encuentran los núcleos relacionados con la regulación del apetito, del hambre, todo eso, de la saciedad, eso es a nivel hipotalámico. Bueno, pues estas dos sustancias parece que actúan sobre el hipotálamo y transmiten efectivamente sensación de saciedad. ¿Qué pasa entonces? El paciente tendrá menos apetito y eso le va a ayudar a perder peso. De hecho, la exenatida y algunos fármacos de su grupo se han vinculado a una cierta pérdida de peso y es por ese mecanismo, por mayor saciedad. Y por último, y esto es lo que quiero que veamos para completar este esquema ya del todo, dice la opción número 4, las incretinas son degradadas por la dipeptidil peptidasa tipo 4, para los amigos de DPP4. Bien, pues esa dipeptidil peptidasa de tipo 4, DPP4, lo que hace es esto. Esta sustancia, atención, esta enzima, forma parte de nuestro organismo y lo que hace de forma natural es inhibir estas sustancias. Hemos dicho que cuando yo ingiero algún alimento que contiene glucosa o directamente ingiero glucosa pura, en mi tubo digestivo se libera esto de aquí. Vida media, muy corta, decíamos, muy corta. ¿Por qué es tan corta? Pues entre otras cosas, porque tenemos la DPP4 que se encarga de eliminar estas dos sustancias tan rápido como puede. Esta enzima lo que hace es suspender su acción, eliminarlas, las retira de la circulación de tal manera que ya pues no ejerzan su efecto. ¿Qué puedo hacer? Atención, ¿qué puedo hacer para que estas dos sustancias naturales que yo produzco tengan un efecto más potente, un efecto más prolongado y por tanto pues me beneficie de un mejor control glucémico? Si soy diabético, ¿qué podría hacer? Una cosa que podría hacer es inhibir la DPP4. Si yo inhibo la DPP4, de esa manera que consigo, lo que consigo es que esta DPP4 deje en paz al GLP-1, deje en paz al GIP, funcionen de forma más prolongada, más potente y entonces pues consigo el mismo efecto. Se puede hacer dos cosas, o imitarlo, como hace la exenatida, o inhibir a su inhibidor. Si yo, atención, lo que hago es esto, inhibo esta enzima, desaparece esta función inhibitoria y estos dos funcionarán, como digo, mejor, durante más tiempo y con más potencia. ¿Cómo se llaman o cuáles son esos inhibidores de la DPP4? Aquí, una vez más, pasa lo mismo. No te aprendas la lista entera, apréndete la terminación y va a ser mucho más simple. Terminan todos en lo mismo, terminan todos en gliptina, terminan todos en gliptina, sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, acaban en gliptina, igual que los otros acaban en tida. Ya está, tan sencillo como esto. No hagáis un esfuerzo memorístico más allá del que realmente es necesario. El día del ENARM hay muchas cosas que se te pueden olvidar, por eso tienes que seleccionar muy bien qué memorizas, porque la memoria es muy limitada. Lo que no es limitado es tu habilidad frente a la técnica de examen, eso se puede conseguir hasta el infinito, también puedes adquirir hasta el infinito capacidad de razonamiento médico, eso no tiene un límite fácil. Pero aprenderte cosas de memoria sí que tiene un límite y por eso hay que seleccionar mucho lo que te conviene memorizar. Bueno, pues este sería el esquema completo. Estos son dos nuevos grupos de fármacos que se emplean para la diabetes mellitus. Unos, insisto, imitan al GLP-1, otros lo que hacen es inhibir a la enzima que lo degrada de tal manera que el GLP-1 y el GIP tengan mayor efecto. Bueno, pues por un lado las gliptinas, por otro las que terminan en tida. No tiene más. Bueno, esto cuesta. Hay muchas letritas, hay muchos nombres propios, aprenderse nombres de fármacos es una cosa en general dolorosa, pero miraos bien las incretinas y todo lo que tiene que ver con ellas porque están muy de moda en endocrino y esto es una cosa que puede perfectamente ser preguntado en el ENARM.
Hace algunos años que preguntaban, pues preguntaban cosas mucho más sencillas, preguntaban las sulfonilureas, tenías que saber que estimulan la liberación de insulina y por tanto pueden dar hipoglucemia y todo eso, preguntaban la metformina, que se empleaba más en obesos, que no era hipoglucemiante pero sí normoglucemiante, etcétera. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que han aparecido más grupos de fármacos y por tanto pues es un terreno que nunca se agota, así que esto hay que sabérselo. Por cierto, una curiosidad, la exenatida, esto no creo que os lo pregunten en el ARM, pero bueno, lo digo ya que sale el tema, ¿de dónde deriva esa molécula? Deriva de las glándulas salivales de un lagarto, no el lagarto Eugenio, ni mucho menos, de otro lagarto. Un lagarto que se llama Heloderma, el nombre del lagarto es Heloderma, y precisamente vive al norte de México y al sur de Estados Unidos, así que no lo tenéis muy lejos. Aquí lo tenéis, este es el señor lagarto que inventó la exenatida, tenemos que estar agradecidos a él, o por lo menos tienen que estar agradecidos a él los pacientes diabéticos, es uno de los pocos lagartos que son venenosos. Serpientes venenosas hay muchas, lagartos venenosos no hay más que 2 o 3, pues este es uno de ellos, bien por el señor lagarto, inventor de la exenatida. Bueno, lógicamente la que se usa es de síntesis, nadie tiene un lagarto de estos en casa para que le pinche o para que le muerda y bajar un poquito la glucosa, pero bueno, que lo sepáis a título de curiosidad. Bueno, nada más con respecto a esta pregunta, vamos a borrarla, la respuesta correcta, como hemos dicho, pues sería la 2, y si me permitís, borramos la pizarra. Bien, vamos a continuar con una pregunta también muy importante para el examen, incluso más importante para el examen que lo que acabamos de comentar. Digo que es muy importante y la comento, aunque es relativamente básica, porque ha habido muchos fallos en los últimos simulacros. Hemos visto que en el simulacro en ARM número 12 hubo errores, en el simulacro en ARM número 13 también cometisteis errores con respecto al capítulo de fisiopatología pulmonar. Esto es una cosa que hay que dominar. No se puede estudiar enfermedades pulmonares si no conoces correctamente la fisiopatología de pulmón. Vamos a ver los 5 mecanismos de hipoxemia, muy importante esto, los 5 mecanismos de hipoxemia. Y de esos 5 mecanismos de hipoxemia vamos a poner ejemplos de diferentes enfermedades. Pero esto es básico, Enfermedades pulmonares hay muchísimas. Podrías llenar libros y libros y libros y habrá otras que todavía estén por descubrir. Pero mecanismos que producen hipoxemia en el pulmón solamente existen 5 y por eso los tenemos que tener muy claros. Lo digo por la pregunta, fijaros, lo digo por la pregunta 315. La pregunta 315 ilustra una cosa que se ha fallado mucho en los últimos 2 simulacros, por eso lo estoy comentando aquí. Dice la 315. Con respecto a la hipoxemia producida por cortocircuito, ¿es falso qué? Vamos a ver. Antes de meternos con la pregunta, olvidaros de ella, quien la haya fallado, que se olvide también, y después os enfrentéis a ella cuando hayáis visto lo que vamos a explicar aquí. Pero esto lo tenéis que tener todo muy claro. En primer lugar, ¿cuáles son esos 5 mecanismos de hipoxemia? Vamos a empezar hablando del que nos mencionan aquí, el mecanismo tipo cortocircuito o shunt, que es como también se le conoce. Vamos a comentarlo. Bien. ¿Qué hay que saber importante sobre este mecanismo de hipoxemia? Hacemos un pequeño esquema del aparato respiratorio para que quede totalmente claro qué es lo que ocurre en un cortocircuito. El aparato respiratorio, como sabéis, si lo simplifico al máximo, quedaría caracterizado por un espacio aéreo y por un espacio vascular. Aquí tenemos el espacio aéreo y aquí el espacio vascular. Y como ya hemos contado en otras ocasiones, la sangre sigue en este sentido y a medida que va pasando por los alveolos se intercambia oxígeno y se intercambia CO2. Lógicamente, el oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO2 del capilar al alveolo y se elimina por el tracto respiratorio porque es una sustancia de desecho. Ese es el funcionamiento normal. ¿Qué ocurre en un cortocircuito? Ocurre lo siguiente. Esto sería un buen ejemplo de cortocircuito. Tengo el alveolo lleno de líquido. Esto que estoy pintando es líquido. ¿Qué líquido? El que más os guste. Puede ser simplemente agua o una sustancia parecida al agua, como en un edema agudo de pulmón. Puede ser sangre, como en síndromes de hemorragia pulmonar tipo Goodpasture o similares, o puede ser ginebra o Coca-Cola. El líquido que más os guste me da exactamente igual, pero la cuestión, ya bromas aparte.
Si yo tengo condensado un alveolo, condensado quiere decir que está lleno de algo que le está haciendo, pues ya no es un saco de aire, sino un saco de agua, de sangre, de pus, como en una neumonía, líquido que sea. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en ese caso, el oxígeno, a través de todo este líquido, no va a poder, no va a ser capaz de llegar a este vaso sanguíneo, y por ese motivo lo que voy a tener como consecuencia es una hipoxemia. Fijaros que el shunt o cortocircuito se podría definir como una unidades alveolo-pulmonares o capilares alveolares, lo que les pasa es que tienen un buen funcionamiento, el capilar funciona perfectamente, pero sin embargo el espacio aéreo pues no recibe oxígeno porque está condensado. Es decir, tenemos una buena perfusión, pero una inadecuada ventilación. No hay ningún tipo de ventilación en este alveolo. ¿Por qué? Porque está condensado con pus, con sangre o con lo que sea. Ejemplos de este trastorno. Si yo tuviese una neumonía lobar, como las que produce neumococo, neumonía típica, ¿qué es lo que sucede en el trozo de pulmón donde está la neumonía? Donde todos los alveolos están condensados, están llenos de pus. Pues lo que sucede es lo que estáis viendo aquí. Todo esto es pus, el oxígeno no va a entrar, no difunde, y por ese motivo pues yo no puedo intercambiarlo. Eso es lo que sucede. Tenemos buena perfusión, pero nula ventilación. Esto es lo que ocurre en un cortocircuito. Más ejemplos, pues una atelectasia. Si yo tengo un trozo de pulmón que está totalmente colapsado porque no es capaz de recibir oxígeno, pues por ejemplo, me ha crecido un carcinoma epidermoide en un bronquio. Crece, crece, crece y al final pues tapona totalmente ese bronquio. Ahí no entra ni gota de aire. Entonces tenemos una buena perfusión en toda esa parte de pulmón, pero nula ventilación porque tenemos un tumor que acaba de colapsar el bronquio. Pues una atelectasia también podría ser un buen ejemplo de esto que estamos contando. Eso sería en esencia un cortocircuito o shunt. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es importante y qué tienes que grabarte a fuego? Vamos a ver. Importante. De los 5 mecanismos de hipoxemia, este cortocircuito es el que no responde a oxígeno. No responde a oxígeno. Aunque yo te diese oxígeno, este alveolo seguiría, como veis aquí, seguiría lleno de líquido, lleno de pus, lleno de sangre. Y aunque yo te dé oxígeno, no va a poder difundir a través de él y por tanto es, atención, refractario a la oxigenoterapia. Esto es lo más importante que tienes que saber sobre el cortocircuito. Refractario a la oxigenoterapia. Los otros 4 mecanismos de hipoxemia vamos a ver que sí que responden al oxígeno, pero el cortocircuito no lo hace, y esto es básico. Esto es lo que más han preguntado sobre este mecanismo en ARM, así que nadie lo olvide. Bien, vamos a borrar entonces. Esto sería el shunt. Acordaos. Refractario a la oxigenoterapia. Otro ejemplo de shunt, acordaos el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que ya comentamos en su día. ¿Qué pasaba en ese síndrome? Yo te daba oxígeno, no respondías. Te daba oxígeno incluso a concentraciones superiores al 50% y tampoco respondías. ¿Por qué? Por lo mismo, los alveolos están llenos de líquido. Entonces, por ese motivo es imposible. Alguno estará pensando, pues yo he leído que en el edema agudo de pulmón, que también es un ejemplo de shunt o cortocircuito, el alveolo está lleno de líquido y aún así parte del tratamiento es dar oxígeno al paciente. Y tiene razón, eso es verdad. Pero el tratamiento del edema agudo de pulmón no es solamente dar oxígeno. ¿Qué más se da? Paciente sentado para disminuir el retorno venoso, paciente que se le da también morfina, para aquello de que también es vasodilatadora periférica, también se dan nitratos, vasodilatador periférico venoso, para que la sangre pues no regrese al pulmón, también se dan diuréticos para que de esa manera el paciente orine y ese líquido que está dentro de los alveolos vaya bajando, se dan muchas cosas. ¿Para qué? Para que aparte del oxígeno que le estoy dando, baje esa cantidad de líquido que hay en los alveolos y el oxígeno pueda intercambiar, porque si le diese oxígeno puro, oxígeno solo y nada más, no respondería, porque es un shunt. Acordaos, en el shunt hay falta de respuesta al tratamiento con oxígeno, a la oxigenoterapia. Eso es lo más importante, lo más básico que tienes que saber de este mecanismo. Por eso, fijaros aquí la 315, nos dicen, con respecto a la hipoxemia producida por cortocircuito, ¿es falso que? Y dice la 1, se da en el cortocircuito vascular intrapulmonar. Vamos a ver. ¿Qué es un cortocircuito vascular intrapulmonar? ¿Qué es eso? Sería un trozo de pulmón donde hay un vaso que atraviesa perfectamente sin ningún tipo de problema, pero no hay ventilación.
Eso es un cortocircuito intravascular pulmonar. Entonces, lo que dice la opción número 1, pues es perfectamente correcto. Después, 2. Se da en el caso de ocupación alveolar, por ejemplo, neumonía. Perfecto. Si yo tengo los alveolos ocupados, como hemos visto en el esquema, pues no va a entrar el oxígeno, así que la 2 es verdad. 3. Dice, es la causa más frecuente de hipoxemia en la EPOC. Eso es falso, como Judas. Eso es una de las mayores mentiras que te pueden contar. Ahora veremos la opción número 3, a ver qué es lo que pasa exactamente en el EPOC. Y la 4 dice, se da en el caso de las atelectasias, que eso sí es verdad, como hemos visto en la atelectasia, hay perfusión, pero no hay ventilación de ningún tipo. Bien, vamos a ver la 3. En el EPOC, todos sabéis de sobra que en el EPOC hay hipoxemia, o puede haber hipoxemia cuando el EPOC ya reviste la suficiente gravedad, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, ¿cuál es el mecanismo de hipoxemia en el EPOC? Y esto lo pueden preguntar perfectamente, esto no se puede fallar, y mucho menos cuando estamos ya a poco tiempo del ENARM. Mecanismo de hipoxemia en el EPOC. No es este, no es el cortocircuito. Desbalance o desequilibrio, ventilación, perfusión. Ese es el problema. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Vamos a ver. Este será el primer mecanismo. Desequilibrio, ventilación, perfusión. ¿Esto qué es? ¿Esto en qué consiste? Pues en lo siguiente. Ya hemos visto que una unidad sana, alveolo capilar, tiene su espacio aéreo y tiene su espacio vascular. Si este de aquí funciona bien y este de aquí también funciona bien, pues no hay ningún problema. Intercambio y tengo un pulmón sano. ¿Qué sucede en el EPOC? Pues por ejemplo, en el enfisema. ¿Qué ocurre en el enfisema? En el enfisema lo que tengo es lo siguiente. Tengo un pulmón que es muy grande, un pulmón que va a aumentar su capacidad total, es un pulmón que está muy distendido, muy dilatado, pero ¿cuál es el problema del enfisema? Que eso ocurre porque he fumado durante 20 años y ese tabaco me ha destruido las paredes alveolares. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un espacio aéreo inmenso, pero si me destruyen las paredes de los alveolos, me quedo sin capilares pulmonares. Por ese motivo, en el enfisema, ¿qué es lo que podrías decir que tiene? ¿Cómo lo podrías representar? Esto es lo que pasa en un enfisema. Un enorme espacio aéreo, pero no tenemos casi capilares pulmonares, han sido destruidos. Entonces, ¿qué tenemos en el enfisema? Un desequilibrio tremendo entre ventilación, hay mucho aire, de hecho la palabra enfisema en griego, en su raíz griega, quiere decir exceso de aire, hiperinsuflación, eso quiere decir, y tenemos muy poquito vaso. Por ese motivo, acordaos, en la radiografía de un paciente con enfisema, yo le hago una placa de tórax y no me encuentro vasos periféricos. Claro, se ve el pulmón como muy negro, porque hay mucho aire y poco vaso. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la bronquitis crónica, que es la otra cara de la EPOC. ¿Qué sucede en la bronquitis crónica? Bronquitis crónica, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos vasos, que ahí están, funcionan bien, pero la parte de ventilación no funciona tan bien, porque ¿qué es lo que le pasa a un paciente con bronquitis crónica? Que el bronquio está inflamado, bronquitis. El bronquio está produciendo un exceso de moco. El bronquio, acordaos que es hiperplasia la muscular, con lo cual al final, en un paciente con bronquitis crónica, la pared del bronquio se está haciendo más gruesa cada vez, más gruesa, todo esto está lleno de moco y al final la ventilación de esos alveolos pues va a sufrir, va a ser mucho menor de lo normal, como consecuencia de esos cambios anatomopatológicos que acaecen en la pared del bronquio. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos una perfusión adecuada, pero tenemos una ventilación incorrecta. Fijaros que son en esencia lo mismo, son cosas aparentemente opuestas. En el enfisema tienes mucha ventilación y poca perfusión, en la bronquitis crónica tienes una adecuada perfusión pero una mala ventilación, pero al final es igual. Desequilibrio, ventilación, perfusión, eso es lo que ocurre en el EPOC, tanto bronquitis crónica como enfisema. Más ejemplos de trastorno ventilación, perfusión, pues mira, el asma. ¿Qué le pasa a un paciente con asma? El paciente con asma tiene una buena perfusión de los vasos pulmonares, a ese nivel no le sucede absolutamente nada, ahí no hay ningún problema, pero el paciente asmático de vez en cuando pues tiene crisis de broncoespasmo, y como tiene crisis de broncoespasmo, el bronquio se le queda muy estrecho, porque sufre una contracción espástica y entonces, claro, pues no entra suficiente aire en el pulmón. Eso es lo que sucede en un paciente con asma. ¿Cuál es entonces el mecanismo de hipoxemia en el asma? Desequilibrio, ventilación, perfusión.
buena perfusión, mala ventilación por el broncoespasmo. Otro ejemplo de trastorno ventilación-perfusión, embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar. ¿Qué sucede en un tromboembolismo pulmonar? Pues un tromboembolismo pulmonar, tenemos una ventilación adecuada, y no hay problema, una persona que tiene una embolia de pulmón, él puede respirar, puede introducir perfectamente aire en el pulmón, en eso no tiene dificultad. El problema en la embolia pulmonar es el siguiente, y es que por aquí me ha llegado un trombo que me está obstruyendo este vaso, y como este vaso está obstruido, por aquí no pasa sangre, y por tanto, si la sangre no pasa, pues no se oxigena. ¿Qué tienes entonces en el tromboembolismo pulmonar? Buena ventilación, mala perfusión, desequilibrio, ventilación, perfusión. Fijaros la cantidad de enfermedades que he dicho que atienden a este mecanismo, trastorno, ventilación, perfusión. Y fijaros también otra cosa, estas enfermedades que he dicho son muy frecuentes las tres. Hay mucho EPOC, hay mucho asma, hay mucho tromboembolismo pulmonar. Consecuencia importante, borro esto. De los 5 mecanismos de hipoxemia, este es el más frecuente, con diferencia. El más frecuente, desequilibrio, ventilación, perfusión. Si le pones oxígeno, sí responde. A diferencia de este de aquí, que no respondía a nada. Bueno, pues este sí responde. Los pacientes con bronquitis, con enfisema, con asma, con tromboembolismo pulmonar, todos ellos, si les pones oxígeno, vas a alcanzar cierto grado de mejoría. A lo mejor el vaso no funciona bien, pero si yo le doy más oxígeno, pues pasa más a través de la membrana de intercambio. Eso lo tienes que tener claro. El único que no responde a oxígeno es este. Y en segundo lugar, este es el más frecuente en clínica. De todas las enfermedades que hay en pulmón, acordaos, este es el número 1 en frecuencia. Las enfermedades, por cierto, pueden tener un mecanismo o pueden tener varios. Eso depende de la enfermedad. Bien. Tercer mecanismo es, atención, trastornos de la difusión. Trastornos de la difusión. Trastornos de la difusión. ¿Qué sucede en los trastornos de la difusión? Pues lo siguiente, lo ilustramos con un dibujo. Ahí lo tenéis, mi unidad alveolo capilar. Bien, esto sería lo normal. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo un trastorno de la difusión? ¿Qué es la difusión? La difusión es el intercambio de gases a este nivel, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Tienen que atravesar libremente esa membrana de intercambio, alveolo capilar. Si eso se altera, por ejemplo, paciente que tiene una fibrosis pulmonar, del tipo que sea o del origen que sea, enfermedades que dan fibrosis en el pulmón hay muchísimas, aparecen muchas de ellas en el capítulo de intersticiales. ¿Qué pasa si se fibrosa un pulmón? Si se fibrosa un pulmón, la fibrosis, acordaos que no es dentro del alveolo, no lo es. La fibrosis es en intersticio, y el intersticio es el espacio que separa el alveolo de los capilares. Normalmente ese intersticio está vacío, es un espacio más virtual que real, pero cuando algo se interpone al intersticio, como fibras colágenas en este caso, va a dificultar el intercambio de gases de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es más difícil intercambiar estos gases, particularmente el oxígeno. El CO2 es un gas que, a pesar de que haya fibrosis, se intercambia bien. ¿Por qué? Porque difunde muy bien a través de las barreras, pero el oxígeno no difunde tan bien. Bueno, pues acordaos, difusión, alteraciones de la difusión. Que sepáis una cosa. Este mecanismo, trastornos de la difusión, típico de las enfermedades intersticiales, hay autores que no lo consideran como un verdadero mecanismo de hipoxemia, o tienen sus dudas. ¿Por qué? Porque por sí solo es complicado que te llegue a dar hipoxemia en reposo. ¿Por qué? Porque fijaros, si esto es, pinto otra vez un pulmón sano, si esto es un pulmón sano, y aquí tenemos el vaso, y aquí tenemos el alveolo, el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno y de CO2, ¿sabéis dónde ocurre? Aquí. Según llega la sangre, basta el primer 25-30% de la superficie del vaso para producir todo el intercambio completo. Digamos que el pulmón le sobra capacidad de intercambio. Tiene una capacidad de intercambio que es milagrosa. Tienes que fibrosar mucho un pulmón para que realmente no pueda intercambiar. Por eso los trastornos de difusión
no suelen producir hipoxemia en reposo, si solamente hay trastornos de la difusión. ¿Por qué? Porque una persona con trastornos de la difusión, a lo mejor, en lugar de producir el intercambio aquí, va a necesitar pues todo el capilar entero, pero al final va a intercambiar. Es muy complicado llegar a entorpecer este intercambio de gases solo por este mecanismo, casi nunca ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente que tiene trastornos de la difusión, la hipoxemia casi nunca es en reposo, no va a llegar a ser tan grave. Ahora, sí que se manifiesta con el ejercicio. Ahí sí, cuando ya aumenta el gasto cardíaco y en lugar de movilizar 5 litros por minuto, pues mi aparato cardiovascular moviliza 20 o 25 porque estoy haciendo un esfuerzo muy exigente, ¿qué es lo que sucede? La sangre pasa mucho más rápido a través de los capilares y entonces, claro, si tengo una alteración de la difusión, el organismo ya no tiene tiempo para intercambiar porque la sangre pasa mucho más deprisa. Pero en reposo es muy raro que te llegue a producir hipoxemia, un trastorno de la difusión. Algunos piensan que es incluso imposible porque el pulmón es muy bueno, ¿no? Esto es muy bueno en el intercambio gaseoso. Ejemplo de esto, ya digo, las intersticiales pulmonares. Pensad, por ejemplo, en la silicosis. Una persona que tiene una silicosis, si es una silicosis clásica, la de toda la vida, que tienes que estar durante varias décadas trabajando en una cantera con arena para poder padecerla, el paciente al principio en reposo no siente nada. Puede sentir más disnea, más sensación de ahogo, de falta de aire, cuando hace ciertos ejercicios, cuando sube una cuesta, cuando está corriendo, cuando está haciendo algo físicamente exigente, pero en reposo es muy raro que te pueda producir eso. ¿Por qué? Porque el mecanismo básico es este, trastornos de la difusión. Para que yo tenga disnea o hipoxemia en reposo, eso ya tiene que haber algo más. Pensad, atención, en la enfermedad intersticial más grave que conozcáis. ¿Cuál es la más grave de las enfermedades pulmonares intersticiales? Ya lo vimos en su día cuando hicimos aquella tabla comparativa. La fibrosis pulmonar idiopática. En la fibrosis pulmonar idiopática hay trastorno de difusión porque se fibrosa todo el intersticio y acordaos que en esa enfermedad la gente se muere. Sin tratamiento la gente se muere y con tratamiento hay muchas veces que también y lo pasan muy mal y en pocos años el pulmón pues o se trasplanta o el paciente fallece. Salvo que tenga la fortuna de que responda al nintedanib, que hay gente que sí, pero es una enfermedad muy mala. ¿Por qué es tan mala? Siendo este el mecanismo, que es un mecanismo relativamente piadoso, que no suele producir hipoxemia en reposo, etcétera, ¿por qué se mueren tanto? Porque la fibrosis pulmonar idiopática tiene dos mecanismos, ese es el problema. Aparte de producir fibrosis, se produce otra cosa. Es destrucción de parénquima pulmonar. Esa fibrosis con el paso del tiempo llega a ser ya tan inflamatoria, llega a ser tan destructiva, llega a ser tan extensa que hay trozos de pulmón que se quedan virtualmente anulados. Entonces, por ese motivo, cuando ya la enfermedad está más avanzada, en la fibrosis pulmonar idiopática tenemos trastorno de la difusión y tenemos desequilibrio ventilación-perfusión, porque hay trozos de pulmón que se quedan totalmente abolidos, totalmente eliminados. Entonces tiene un doble mecanismo esa enfermedad. Pero las intersticiales, consideradas como grupo, acordaos, cuando se fibrosa el intersticio, trastorno de la difusión. ¿Cómo se medía la difusión pulmonar? ¿Cuál era el instrumento de medida típico? La prueba de la DLCO, difusión pulmonar de monóxido de carbono. Ese era el test característico que se utilizaba. Eso os lo pueden preguntar. Aquí habrá disminución de la DLCO, disminución de la capacidad de intercambio de monóxido de carbono. Bien, estos son los tres primeros. Hay otros dos. Borramos. Cuarto mecanismo de hipoxemia. Cuarto mecanismo de hipoxemia, atención, es este. Eso quiere decir hipoventilación alveolar. Hipoventilación alveolar. Ejemplo, muy sencillo. Tengo una miastenia gravis y me da un brote de miastenia gravis tremendo que me lleva a afectar incluso a la musculatura respiratoria, cosa que no siempre ocurre, pero he tenido la mala fortuna de que así es en mi caso. ¿Qué sucede si se paralizan mis músculos respiratorios? Si se paralizan mis músculos respiratorios, no puedo ventilar, no puedo hacer un esfuerzo activo para introducir aire en mi pulmón y como no introduzco aire en mi pulmón, pues no intercambio gases. Fijaros una cosa, en este caso, hipoventilación alveolar, mi pulmón funciona perfectamente, no hay ningún problema realmente en él. Tenemos una buena perfusión, tenemos una buena ventilación, pero claro, lo que no soy capaz es de hacer una inspiración para que entre aire y pueda intercambiarlo. Entonces,
ejemplo típico de hipoventilación alveolar, enfermedades neuromusculares. Una enfermedad neuromuscular que impide que yo pueda inspirar aire. Bien, y por último, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué pasa si me pones en un ambiente donde no hay oxígeno? Pues que no intercambiaré oxígeno, lógicamente, me ahogaré. ¿Cuál es el oxígeno normal en aire ambiente a nivel del mar, aproximadamente? 20-21%. Un sujeto a nivel del mar estaría respirando un aire, una atmósfera, cuya composición en oxígeno es esa, entre un 20 y un 21%. Pero ¿qué sucede si yo, que soy una persona acostumbrada a vivir a nivel del mar, me subo en un avión y el avión aterriza en La Paz, Bolivia, 4.000 y pico metros de altura? ¿Qué va a pasar? Pues allí la concentración que hay de oxígeno no es tan alta, es bastante menor. Cuanto mayor estamos en altura, cuanto más alto estoy, pues menos cantidad de oxígeno tiene la atmósfera. ¿Qué sucede entonces? Pues cuando llego a ese ambiente puede ser que sufra cierto grado de hipoxemia porque no estoy acostumbrado a respirar con ese oxígeno. O si me pones a más altura todavía, a 8.000 metros, seguro que hay menos oxígeno todavía. Si no hay oxígeno en el ambiente, mi pulmón no puede intercambiarlo porque no lo tiene. Fijaros que ahí tampoco es culpa del pulmón en sí mismo, es culpa de que estoy en un sitio inadecuado, en una atmósfera donde no hay oxígeno, simplemente esto. Es ejemplo de disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, grandes alturas, simplemente. Una persona joven, a lo mejor le subes a 4.500 metros y lo compensa perfectamente. Simplemente respira un poco más rápido, de forma inconsciente, y ya está, y no nota nada. Pero un cardiópata que además tiene EPOC y que además es obeso y además tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, le subes de 0 metros a 4.500 y a lo mejor no vuelve a bajar a 0 metros nunca más. ¿Por qué? Pues por ese motivo, Hay personas que ya pues no tienen tanta reserva funcional, un pulmón anciano, un pulmón enfermo, sí que puede acusar este problema cuando le pones a grandes alturas. Importante detalle. Cuestiones relacionadas con los gases. Esto de aquí, lo han preguntado 40 veces. Si yo hipoventilo, ¿qué pasa? Automático. Si yo empiezo a no ventilar, ¿qué sube en mi sangre de forma inmediata? El CO2, acordaos, cuando hay hipoventilación, necesariamente, en todos los casos, va a ocurrir esto, siempre. Va a aumentar la presión arterial de CO2. Acordaos que existe una proporcionalidad. Cuanto más rápido ventilo, más CO2 elimino. Por ese motivo, una persona que hiperventila, te encuentras poco CO2 en sangre. Y al revés, una persona que hipoventila, te encuentras mucho CO2 en sangre. Eso lo han preguntado. La hipoventilación obligatoriamente se acompaña de hipercapnia, como veis aquí. Esto es básico. Y otra cosa que también nos pueden preguntar, cuestiones relacionadas con el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Atención a esto. Aquí tengo el alveolo y aquí tengo el vaso sanguíneo. Bien. La sangre, que va en este sentido, a medida que pasa por este alveolo, donde está el oxígeno, debería cargarse de oxígeno, porque esto se intercambia, y después ya, una vez que llega a las arterias, pues se reparte por el organismo. Eso es lo normal. Entonces, la diferencia entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y en sangre arterial es lo que se conoce como gradiente alveolo arterial de oxígeno. Da igual cuánto sea el gradiente normal alveolo arterial de oxígeno, porque incluso se podría considerar que cambia con la edad. Un gradiente para una persona de 70 años no es el mismo gradiente normal que cuando tiene 20, porque el pulmón dificulta su capacidad de intercambio con el tiempo. Da igual cuál sea la cifra normal, eso no os lo aprendáis, pero sí tienes que saber en qué casos, de estos 5, en qué casos voy a tener un gradiente normal o un gradiente aumentado. Practiquemos con esto. Vamos a ver. Imaginaos el de arriba, el shunt. ¿Qué pasa? En el cortocircuito hemos dicho que tenemos, por ejemplo, un alveolo que está lleno de agua. Bien, bueno, pues el oxígeno que yo le doy al paciente, esto, como no va a llegar a la sangre porque no atraviesa bien los líquidos, ¿qué va a suceder? Tendremos un incremento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Habrá una gran diferencia entre esto de aquí y el oxígeno que tiene en sangre, Entonces, este de aquí, el shunt,
que produce un incremento del gradiente. El gradiente es eso, es la diferencia entre el oxígeno que hay aquí y aquí. Arriba, en el shunt, eso claramente va a aumentar, porque como no difunde, pues está todo aquí y aquí pues no me queda nada. En el segundo mecanismo, desequilibrio, ventilación, perfusión, pues ¿qué sucede? Pongamos el ejemplo del tromboembolismo pulmonar, como decíamos antes. En el tromboembolismo pulmonar yo respiro perfectamente, yo meto aire en los pulmones y aquí yo tengo oxígeno. ¿Pero qué es lo que pasa? Como aquí tengo un trombo, la sangre no puede pasar por este trayecto y entonces pues no se va a oxigenar. ¿Qué habrá entonces? Habrá diferencia importante entre el oxígeno que hay en el alveolo y el oxígeno que hay en sangre arterial, porque no está intercambiando. Luego entonces, en este segundo mecanismo, desequilibrio, ventilación, perfusión, hay aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Se incrementa, lógicamente, esa diferencia. Tercer caso, trastornos de la difusión. Mira, aquí lo tenemos, trastorno de la difusión. Trastorno de la difusión, si aquí tenemos el alveolo, aquí tenemos el vaso sanguíneo, si todo esto se llena de fibrosis, hemos dicho que esto va a dificultar el intercambio de oxígeno de aquí a aquí. Por tanto, si el intercambio de oxígeno entre estos dos puntos es difícil, vamos a tener más oxígeno aquí arriba que en sangre. Por tanto, los trastornos de la difusión van a aumentar el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué es, en definitiva, aumentar el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Pues dificultar el intercambio, básicamente, eso es lo que ocurre. Tengo aquí más oxígeno que el que tengo en sangre, porque no se intercambia bien, por este motivo, o por este, o por este. Hasta ahora, fijaros, hemos visto tres mecanismos de hipoxemia, estos tres mecanismos de hipoxemia, donde se incrementa el gradiente lo representas con la letra griega delta, el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Aquí se incrementa. Vamos a ver qué pasa con esto y con esto, porque aquí es distinto. Atención, ¿qué pasa si yo tengo una miastenia gravis o cualquier otro trastorno neuromuscular que me impide introducir oxígeno en los pulmones? ¿Qué pasa? Pues ocurriría lo siguiente. Ahí tenemos mi alveolo, ahí tenemos mi capilar. No soy capaz de inspirar. Si yo no soy capaz de inspirar, no soy capaz de introducir aire en mi aparato respiratorio, ¿cómo estará el oxígeno en el alveolo? Pues habrá poco oxígeno en el alveolo porque no soy capaz de introducirlo, no tengo musculatura suficiente para hacer una inspiración. ¿Y cómo está el oxígeno en sangre? Bajo también. ¿Cómo está el gradiente alveolo arterial de oxígeno, en este caso? ¿Hay mucha diferencia entre el oxígeno en el alveolo y el oxígeno en sangre? No, hay muy escasa diferencia. Aquí hay poco y aquí hay poco. Luego, entonces, fijaros que en este caso lo que tenemos es un gradiente normal. La diferencia de concentración de oxígeno a ambos lados de esa membrana, alveolo con respecto a capilar, es muy escasa esa diferencia. ¿Qué significa esto? Que este pulmón realmente pues funciona bien, intercambia bien. El problema es que, claro, como mis músculos no funcionan, no puedo meter oxígeno dentro y por eso no estoy respirando adecuadamente. Pero el problema no es el alveolo ni es el capilar. El problema es mi caja torácica, que está paralizada. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso, en este caso, en la hipoventilación, se considera que el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal, es normal. Hay poca diferencia entre esto y esto, eso es lo que significa. Y lo mismo aquí. ¿Qué sucede si yo me voy a la alta montaña y allí resulta que hay muy poco oxígeno? Si yo estoy respirando en un ambiente con poco oxígeno, ¿cuánto oxígeno hay en mis alveolos? Poco. ¿Cuánto oxígeno habría en mi sangre? Poco. Pero igual de poco. Poco dentro del alveolo, poco dentro de mis vasos y por tanto, ¿cómo estaría el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Normal, normal. Lo normal es eso, es que haya poca diferencia entre alveolo y sangre. ¿Qué sucede entonces? Fijaros que, observación, estas dos de aquí, el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal. Es normal. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común
este mecanismo y este mecanismo? Pues tienen en común que la verdadera culpa no es del pulmón en sí mismo. El problema no es de mi aparato alveolar que está distorsionado, que está lleno de líquido, o que tenga fibrosis, o que tenga un vaso obstruido, no es nada de eso. Simplemente, en este caso, en el quinto mecanismo, es que estoy en un ambiente donde hay poco oxígeno. En el cuarto mecanismo, que mis músculos no son capaces de inspirar, pero el pulmón funciona perfectamente. De hecho, si a ese paciente le intubas y le ventilas, pues va a funcionar bien. Fijaros que estos dos de aquí, gradiente alveolar arterial normal, los problemas son ajenos al pulmón en realidad. Aquí es la musculatura y aquí es el ambiente, pero el pulmón funciona bien. El alveolo como tal, pues no le pasa nada. Los vasos pulmonares no les pasa nada. El problema son cosas que son ajenas al pulmón. Sin embargo, aquí, este y este, tenemos auténticos trastornos que son propios de los pulmones. En el caso del shunt, pues que tenemos una neumonía con los alveolos llenos de pus. En el EPOC, lo que hemos visto, pues un pulmón enorme, pero con muy poquito vaso, como en el enfisema. O en los trastornos de difusión, fibrosis, unas fibras colágenas que son anormales y que están ahí y no tendrían por qué estar. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Los tres primeros, la culpa verdadera es del pulmón, algo le pasa al pulmón. Sin embargo, en este y en este, lo que sucede es ajeno al pulmón y por ese motivo el gradiente se mantiene normal porque realmente hay capacidad de intercambiar gases. Otra cosa es que existan causas que me lo impiden. Bueno, pues por ello, la 315, la falsa sería la 3. Dice, ¿es la causa más frecuente de hipoxemia en la EPOC? No. La causa más frecuente de hipoxemia en el EPOC es esto, trastornos ventilación-perfusión. Si por algún motivo un EPOC hace una neumonía bacteriana con condensación lobar por neumococo, podría tener también shunt. Pero lo más frecuente es que el paciente EPOC, ¿qué es lo que suele tener? Pues simplemente moco en la bronquitis crónica y cierta estenosis bronquial por los mecanismos que hemos descrito, y en el enfisema un pulmón muy distendido con muy poquitos vasos, y eso es mucho más común que el infectarse. Que infectarse se pueden infectar y pueden hacer neumonías y puede sobreañadirse un shunt, pero lo que tienen de forma continua, de forma constante, y es lo que define su enfermedad al final, pues es esto, trastornos, ventilación, perfusión. Si tienes que caracterizar el EPOC por uno de los 5 mecanismos, es este, trastornos, ventilación, perfusión. Importante recordar, igual que el asma, igual que la embolia pulmonar. Bien, pues nada más con respecto a esta pregunta. Espero que todo el mundo lo haya entendido y lo tenga bien. ¿Fallar la de las incretinas? No pasa nada. Fallar esta sí que es más grave. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que se pregunta bastante más. No hay ningún examen en ARM donde no haya habido alguna pregunta donde tenga cierta relación con esto que he contado. Y saber esto también facilita el estudio del resto del capítulo de neumología. Así que esto hay que dominarlo. Vamos a borrar la pizarra, pasamos a la siguiente pregunta. Que es un caso clínico complejo, un caso clínico integrado por tres preguntas. Preguntas número 2, número 3 y número 4 de este simulacro. Vamos a ver. En primer lugar, pregunta número 2, que es cuando presentan el caso clínico. Esto es de cardiología y esta hay que tenerla bien también, es sobre el síndrome coronario agudo. Vamos a ver, antes de hablar del caso clínico, antes de leer la pregunta, lo que voy a poner en la pizarra es la esencia para tenerla bien, y es muy poquito, muy poquito. Es tener claros 2 o 3 conceptos, son ideas muy básicas. Hay gente que esto llega al ENARM y todavía falla preguntas así. No se puede fallar un caso clínico como este. Síndrome, atención, síndrome coronario agudo. Si alguien llega a urgencias con un síndrome coronario agudo, acordaos, ¿cuál es la primera prueba complementaria que hay que hacer inmediatamente según entra por la puerta? Lo primero, antes de pinchar y pedir enzimas, antes de hacer ninguna de esas cosas, lo primero que hay que hacer ante un síndrome coronario agudo o sospecha de síndrome coronario agudo, ¿qué es? Electrocardiograma. Electrocardiograma. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo vea en ese electrocardiograma, mi actitud va a cambiar radicalmente. Hay 2 tipos de síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo se divide en 2 posibilidades, con elevación del ST o sin elevación del ST. Aquí, sin elevación del ST, me puedo encontrar que el ST está
o descendido, o incluso normal. No nos olvidemos, hay síndromes coronarios agudos con electrocardiogramas normales. En ese caso estaríamos aquí, sin elevación del ST. Y por otro lado, puede haber elevación del ST. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Vamos a ver. En un síndrome coronario agudo, o en un porcentaje elevadísimo de ellos, ¿cuál es el mecanismo subyacente? ¿Qué es lo que ocurre? Trombosis. ¿Trombosis de qué? Mira, si esta es la arteria coronaria, estas personas pues tienen en su mayor cantidad esto que estoy pintando aquí, que es una placa de ateroma. Bien, ¿qué sucede? Esa placa de ateroma, en cierto momento, pues se rompe y su contenido se expone al resto de la sangre. ¿Qué sucede entonces? Lo cuento paso a paso para darle cierta coherencia al tratamiento del síndrome coronario agudo. Si el endotelio se lesiona y este contenido lipídico de la placa de ateroma se expone a la sangre, eso es una cosa que no es normal, y entonces la sangre reacciona de cierta manera. ¿Qué es lo primero que sucede cuando ocurre eso? Lesión endotelial, este contenido lipídico se expone, ¿qué pasa ahí? Llegan las plaquetas y forman un tapón, se agregan las plaquetas, las represento en verde. Este es el primer fenómeno que va a suceder. Agregación plaquetaria. Por eso quedamos en el síndrome coronario agudo. Uno de los fármacos que vamos a utilizar para tratar a estos pacientes son los antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Porque fijaros lo que pasa. Las plaquetas se agregan, que en principio, pues esto está bien. Esto es una respuesta correcta, adecuada a esa lesión que he sufrido en el endotelio vascular. Pero ¿qué pasa? Las plaquetas, aparte de agregarse, liberan una serie de sustancias que están dirigidas ¿a qué? A poner en marcha la cascada de la coagulación. Las plaquetas contienen sustancias procoagulantes, es que se agregan, se ponen a funcionar, liberan sustancias procoagulantes y a continuación lo que sucede es esto. Sobre ese tapón plaquetario empieza a formarse un trombo. Eso ya es coagulación, ese es el mecanismo de coagulación. Primero agregación y después coagulación. Entonces, vamos a ver. Muy importante entender esto. Ese trombo va a seguir creciendo, o podría seguir creciendo, si yo no hago nada con él o no trato al paciente. ¿Qué es lo que pasa? Atención, ¿qué es lo que pasa en un vaso como este de aquí? En este vaso, fijaros que hay cierta obstrucción, ¿de acuerdo? Pero todavía podría pasar la sangre. Todavía el miocardio va a recibir cierto grado de perfusión, cierto grado de oxigenación. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo lo permito, este trombo va a seguir creciendo y puede producir una total obstrucción de esta arteria. Y si esta arteria se obstruye por completo porque el trombo ya es total, no va a pasar sangre, el miocardio distal pues se va a morir, va a sufrir necrosis cuando transcurran unas cuantas horas. Ese es el problema. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver, pensemos. Si estoy en esta fase, que lo que tengo es un trombo, sin más, pero que no es totalmente oclusivo, todavía el vaso es relativamente permeable, todavía puede pasar sangre a su través, ¿cuál es la base del tratamiento? Aparte de los antiagregantes, aparte de los betabloqueantes y aparte de otras cosas que se ponen, ¿qué se os ocurre más que podría poner? En este caso, que todavía pasa sangre, importante, todavía pasa sangre, puedo hacer anticoagular. Si yo anticoagulo, por ejemplo, con heparina o con heparinas de bajo peso molecular o con otros anticoagulantes que también existen, ¿qué hacen los anticoagulantes? Importante concepto. Los anticoagulantes lo que hacen es detener el crecimiento del trombo. Repito, detener el crecimiento del trombo. No disolver el trombo. Eso no lo hacen los anticoagulantes. Muy importante idea. La heparina no disuelve trombos, ni tampoco lo hacen las heparinas de bajo peso, ni lo hacen los anticoagulantes como grupo. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Lo que hacen simplemente es que el trombo no crezca más y la sangre sigue pudiendo pasar. ¿Y por qué el trombo desaparece? El trombo desaparece porque los anticoagulantes lo que hacen es estabilizarlo, ya no crece más, y lo que ocurre es que a nivel del endotelio, cuidado,
a nivel del endotelio, tengo una sustancia propia, endógena, que se llama plasmina. Lo que hace la plasmina, mi plasmina, es eliminar ese trombo. Yo tengo un sistema fibrinolítico endógeno. Lo que hacen los anticoagulantes es ponérselo más fácil, ¿vale? Lo que hacen es que no crezca más el trombo y mi plasmina, de mi endotelio, es quien se encarga poco a poco de eliminarlo. Por eso, atención, cuidado, esto es un concepto que mucha gente lo tiene equívoco. No penséis que la heparina va a disolver nada. Simplemente detiene el crecimiento, hace que no se pueda coagular más y que ese trombo no vaya a más, no vaya a crecer. Lo que sí, atención a esto, si el trombo estuviese totalmente oclusivo, ya el trombo ha crecido lo suficiente como para bloquear totalmente el paso de sangre, en este caso, que ya no puede atravesar nada de sangre, ¿qué pasa si a este le pongo heparina? Pues nada, no vamos a conseguir nada porque este vaso está totalmente obstruido y como no haga algo urgente en pocas horas, pues el miocardio se me va a morir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que este vaso vuelva a ser permeable? Trombolíticos, cuidado, trombolíticos. ¿Qué hace un trombolítico? Esto es lo que hace un trombolítico. Exactamente esto. Lisar el trombo, como su nombre indica. TNK, por ejemplo, o estreptoquinasa, mucho más antiguo. En definitiva, trombolíticos. ¿Qué hacen los trombolíticos? Los trombolíticos rompen el trombo, lisan el trombo. Esa es la diferencia entre un anticoagulante y un trombolítico. Ya sé que esto es una cosa básica, pero hay mucha gente que se equivoca. Por ese motivo lo estamos contando otra vez más, cuando estamos ya muy poco del ENARM. Un anticoagulante detiene el crecimiento del trombo. Un trombolítico revienta el trombo, lisa el trombo. Importante concepto. Entonces, vamos a ver. Según cuál sea la situación, si el problema es este, un trombo que aún no ocluye el vaso, mi actitud va a ser una, anticoagular, esencialmente. Pero si tengo un trombo que obstruye por completo el vaso, mi actitud va a ser otra, porque en este caso, si solamente diese anticoagulante, no conseguiría nada, porque el anticoagulante no va a abrir los vasos. Trombolisis es una opción, o también puedo hacer, más eficaz, más moderno, más conveniente, angioplastia primaria. Puedo meter un catéter, puedo hinchar un globo dentro de este trombo y ese mecanismo pues también me libera el vaso. Pero fijaros la diferencia. Fijaros la diferencia. En un caso, perdonadme un momento porque se me ha olvidado silenciar. Pequeñas cosas que ocurren cuando das clases. Se me ha olvidado silenciar el teléfono y acaba de sonar. Disculpadme. Como venía diciendo, en el caso de que tenga un vaso totalmente obstruido, lo que hay que hacer es reperfusión. Hay dos formas de hacer reperfusión, o bien angioplastia o bien trombolisis. Si el vaso no está totalmente cerrado, puede bastar anticoagular y se puede repermeabilizar solo gracias a mi fibrinolisis endógena. Es muy importante tener ese concepto en la cabeza. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué tiene esto que ver, que acabo de contar, con esto de aquí y con esto de aquí? Pues tiene que ver todo. Y todo es todo. ¿Por qué? Porque fijaros. Vamos a ver. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si aquí yo corto el vaso de través, lo que me voy a encontrar que es un vaso que está totalmente cerrado. Eso es lo que traduce una elevación del ST. En los síndromes sin elevación del ST, si yo pudiera ver el vaso a través, lo más normal es que me encontrase un vaso que está parcialmente trombosado, pero todavía tiene luz, todavía pasa sangre a su través. Por ese motivo, atención, por ese motivo, la elevación del ST es una cosa bastante más seria. La elevación del ST me obliga a ¿qué? A plantearme reperfusión. ¿Cómo hago reperfusión? O bien trombolisis o bien angioplastia. Siempre que puedas, elige angioplastia. Es más eficaz, va a ser mejor, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que la reperfusión quedaría reservada para esta rama del algoritmo, no para esta otra. Aquí la esencia es anticoagular y generalmente con eso va a ser suficiente. Hay más cosas que voy a poner, lógico. En ambos casos, por ejemplo, antiagregar. Ya hemos visto que el trombo se forma sobre una base de agregado plaquetario. Por ese motivo, ¿qué pones? Pones aspirina, eso sirve como antiagregante, y pones también un segundo antiagregante, acordaos. Pero esto es tanto aquí como aquí. La antiagregación la voy a usar siempre, porque en ambos casos participa la agregación plaquetaria. ¿Qué antiagregante se pone? Por un lado, aspirina, en dosis antiagregante, y por otro lado, ¿qué se suele poner?
Puedes poner clopidogrel, pero acordaos que es más potente el prasugrel o el ticagrelor. Lo ideal, aspirina más prasugrel o aspirina más ticagrelor. El clopidogrel, acordaos que ya lo vimos en otro simulacro, es menos potente que el prasugrel y que el ticagrelor y por tanto pues es preferible usar cualquiera de estos dos. ¿Qué más cosas se pueden utilizar en estos casos? Acordaos que los IECAs pues tienen un papel, acordaos que los betabloqueantes también tienen un papel, antianginosos en general tienen un papel, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero de lo que va esta pregunta, lo importante, lo esencial, si yo tengo una elevación del ST, hay que plantearse reperfusión, esa es la clave. Y aquí, pregunta número 2, ¿de qué me hablan? Fijaros, paciente que viene a urgencias con dolor torácico opresivo, ya está. Dolor torácico opresivo. Ante eso, ¿qué hay que pensar? Posible síndrome coronario agudo. Ya sé que en medicina hay otras cosas que también pueden producir un dolor opresivo, pero ante la duda, la primera que tienes que pensar es esta, síndrome coronario agudo. Bien, nos cuentan, tiene además sudoración profusa, es decir, hay cortejo vegetativo, está hipotenso, 85-40 mililitros de mercurio, tiene un tercer oído izquierdo, tiene crepitantes húmedos en el tercio basal de ambos pulmones, es decir, parece que se acompaña de cierto encharcamiento pulmonar, esos crepitantes pues traducen eso, y después nos dicen que satura a un 80%, es decir, tiene hipoxemia, este paciente muy bien no está, tiene mala pinta, está hipotenso, está hipoxémico, y fijaros en el electrocardiograma que acompaña esta pregunta, que ya habréis visto al hacer el simulacro. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Importante esto, aquí no tienes que ser ningún genio leyendo electrocardiogramas. Simplemente plantéate cómo está el ST, búscalo. Si encuentras algún ST aumentado, elevado, pues ya está, directamente estás en esta rama. ¿Que no lo encuentras? Estás en esta otra. Solo tienes que fijarte en esto, eso es lo más importante. Aquí me da igual cómo esté la onda T o si hay ondas Q, olvídate de lo demás. Mira el ST a ver cómo está. Elevado, haces una cosa. No elevado, haces otra. Tan simple como esto. Y a ver, en el electro, ¿qué se ve en el electro? ¿Qué hay de especial en ese electro? Si yo miro este electro, yo me encuentro elevación en 2, segunda elevación, en 3 también, en AVF, si os fijáis también hay cierta elevación del ST. ¿Esas derivaciones de qué son? De cara inferior, 2, 3, AVF, cara inferior. Y aparte también, si me voy a las precordiales, pues fijaros que en V3, V4, un poquito en V5 me encuentro también una cierta elevación del ST. V3, V4, ¿qué cara es esa? Cara anterior, estamos en cara anterior. Entonces, a ver, aquí, este infarto parece que es relativamente extenso. Se eleva el ST, cara inferior y en cara anterior. Bien, otra cosa que hay que plantearse para hacer reperfusión. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente? ¿Cuánto tiempo lleva con este problema? Te están diciendo, fijaros, te están diciendo que lleva 4 horas de evolución. Si lleva 4 horas de evolución, es indiscutible que este paciente se va a beneficiar de la reperfusión. Ahora veremos cómo lo hago, pero hay que reperfundir, porque de lo contrario, miocardio pues va a morir y aparecerán unas hermosas ondas Q que traducen pues necrosis miocárdica, que todavía no tiene. Así que por eso aquí, reperfusión. No sé cuál va a ser la pregunta, pero sé que le voy a reperfundir. Entonces lo más importante de esta parte de la cardiología, distinguir esto de esto, no tiene más. Vamos a ver, opción por opción. Me dicen, en la 2, ¿cuál será el tratamiento más apropiado en esta situación? Y dice la 1, líquidos intravenosos. A ver, ¿pensáis que esto le va a ayudar mucho? A un paciente que además te han dicho que tiene, fijaros, crepitantes húmedos en el tercio basal de ambos pulmones. Si yo le doy líquidos intravenosos, eso aumenta la precarga, llegará más líquido a los pulmones y posiblemente se encharque más todavía, con lo cual no creo que esto le ayude mucho. La opción número 2 me habla de atropina intravenosa. En este caso tampoco le veo demasiada utilidad. ¿Para qué podría venir bien la atropina intravenosa? Hay algunos infartos de miocardio que cursan ¿con qué? Con bradicardia, porque cursan con bloqueo del nodo auriculoventricular, y en esos casos puede ser que la atropina me venga bien para remontar esa frecuencia cardíaca, pero no es el caso aquí, no es el problema aquí. Fijaros, no nos dicen la frecuencia cardíaca como tal, pero tú la podrías ver en el electrocardiograma, ahí sí podrías calcularla y no está en bradicardia. No creo que la atropina aporte mucho. Opción número 3, angioplastia primaria. Esto ya sí es planteable, esto es razonable, esto es reperfundir.
Hay que abrir la arteria cuanto se pueda para que vuelva a circular sangre y el paciente pues tenga una buena perfusión coronaria. Así salvamos el miocardio. La 3, de momento, es correcta. Leo la 4 y la 4 te plantea un problema. Fibrinolisis con streptokinasa. La 4 no es que sea incorrecta. No está mal. Yo aquí podría hacer fibrinolisis, pero si puedo elegir, atención, no siempre puedes elegir. Hay centros que no hay angioplastia, ya está, no tienes hemodinamista de guardia, entonces pues por ese motivo no puedes plantearte hacer angioplastia primaria. Pero si puedo elegir, ¿qué es mejor? ¿Angioplastia primaria o dar trombolíticos? Con diferencia, la angioplastia primaria es mucho mejor que los trombolíticos. En particular, la streptokinasa es un trombolítico bastante antiguo. Es mucho mejor hacer angioplastia si puedes elegir. Entonces, por eso la opción número 3 es mucho más correcta que la 4. Y esa sería la solución de la pregunta, la 3, angioplastia primaria. Después, siguiente pregunta de la serie, dice la 3. El diagnóstico más apropiado del paciente anterior, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será? Síndrome coronario agudo, con elevación del ST, estamos aquí. Y si quieres ser más fino, si quieres matizar más, puedes decir con elevación del ST, porque se están infartando la cara inferior del corazón y la cara anterior del corazón. Antero, inferior, como mucho, pero que sepas por lo menos en qué rama estás. Por eso aquí la respuesta correcta pues sería la 3. Síndrome coronario agudo con ascenso del segmento ST antero inferior. Vamos a ver. Antiguamente se hablaba más de angina inestable, de angina estable, de infarto no Q, de infarto transmural. Centrémonos. Hoy día, ante un síndrome coronario agudo, lo que tienes que hacer, déjate de terminología antigua, usa lo moderno, que es clasificarlo en base al ST. O se eleva o no se eleva. Correlación con las ideas antiguas, con los términos antiguos. Esta elevación del ST, que lo que traduce generalmente es una obstrucción total y completa de esa arteria, es lo que al final acabaría en un infarto de miocardio transmural. Este sería el antiguo infarto agudo de miocardio transmural, esto de aquí. Y aquí al otro lado, aquí tendríamos síndrome coronario agudo sin elevación del ST, aquí se englobaría la angina inestable y también el infarto, cuidado, infarto no Q, o infarto subendocárdico, eso estaría aquí. Pero lo importante aquí no es eso, no es clasificarlo a la antigua. Aquí lo que te van a poner, si te preguntan esto en el ENARM, es un electrocardiograma, ver cómo está el ST y en función de eso procede, es tan sencillo como eso. Bien, por eso aquí la respuesta correcta pues sería la 3. Una cosa importante, la 4 dice infarto no Q inferior, olvidaros de eso, como os digo. Si este paciente que tiene la arteria totalmente obstruida no reperfundes y van pasando las horas y van pasando los días, al final aparecerán ondas Q, aparecerán como consecuencia de la necrosis una vez que se produzca. Esto no es que sea un infarto no Q, no es eso. La cuestión es que todavía no han pasado suficientes horas para que el miocardio se muera, porque solo lleva 4 horas y por eso estamos a tiempo de reperfundir. ¿Qué es eso del infarto no Q o infarto subendocárdico? Que afecta solamente a una parte, la parte más profunda del miocardio, parte más cercana al endocardio, es lo que se llama infarto subendocárdico o infarto no Q, porque como no se produce una necrosis total de la pared cardíaca, pues no da ondas Q a largo plazo, pero eso estaría aquí. Olvidaros, insisto, de esas antiguas clasificaciones. Fijaros, sobre todo, cómo está el ST, y en función de eso haces una cosa o haces otra. O reperfundes, como regla, aquí, o anticoagulas aquí. Y no os compliquéis la vida. Después, respuesta correcta, por tanto, pues sería la 3, síndrome con ascenso del ST antero inferior. Por último, pregunta número 4, dice, con respecto al tratamiento de este paciente, señala la menos útil de las siguientes opciones. Vamos a ver opción por opción, a ver qué es útil, a ver qué no es útil. La opción 1 nos dice aspirina. ¿Es útil dar aspirina ante un síndrome coronario agudo? Sí, porque es un antiagregante, y eso lo haré tanto aquí como aquí, eso es indiscutible. Opción 2, te pone clopidogrel. A ver, el clopidogrel me puede servir porque es un antiagregante. Aspirina más clopidogrel, pero si puedo elegir, acordaos, si puedo elegir aspirina más prasugrel o aspirina más ticagrelor, pero sería útil, podría serlo por lo menos, tiene su razón para darse. La opción número 3 nos habla de simvastatina. Esto también se debe dar, y se debe dar en fase aguda, cuidado, en fase aguda.
Ha demostrado beneficio en supervivencia en fase aguda, no solamente a nivel crónico para bajar las LDL, etcétera, no, también en fase aguda se empiezan a dar estatinas en los síndromes coronarios agudos. Más cosas que también hay que dar y que ahí no pone. Se pueden dar betabloqueantes, mientras no haya insuficiencia cardíaca manifiesta. ¿Por qué? Los betabloqueantes, acordaos que disminuyen el gasto de oxígeno a nivel cardíaco, disminuyen el consumo de oxígeno por parte de las células miocárdicas. Al consumir menos oxígeno, habrá menos extensión de la necrosis, por eso los betabloqueantes se pueden indicar. En este paciente habría que tener cuidado, te han dicho que tiene crepitantes en las vasos pulmonares, tiene insuficiencia cardíaca clínica, habría que tener mucho cuidado con los betabloqueantes en este caso, incluso plantearse si darlos, pero generalmente se suelen usar. ¿Qué más cosas puedes emplear? IECAS, ARA2, esas cosas, IECAS, ARA2, que inhiben el sistema renina, angiotensina, aldosterona, van a dificultar el remodelado cardíaco y también se deben dar. Hay muchas cosas que se van a dar, pero mucho cuidado con la opción número 4, dice tocoferol. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tocoferol? Vitamina E, no tiene ningún sentido en el síndrome coronario agudo. Hubo un tiempo que se probó a ver si hacía algo por aquello de que es antioxidante, que si no sé qué, pero al final no se demostró nada. Y como no se demostró nada, pues no se aplica. El tocoferol o vitamina E no forma parte del tratamiento del síndrome coronario agudo. Así que por eso la 4 es la que no tiene ningún sentido. Bien. Y ya por último, y con esto ya nos despedimos hasta el simulacro siguiente, que es el 15 y último del curso, nos vamos a la pregunta número 5, inmediatamente después, pero sin relación con este caso clínico, por lo menos sin relación directa, no forma parte del caso. Pero vamos a hacerla igualmente porque es interesante. Dice la 5. Todos los siguientes son antiagregantes plaquetarios, excepto. Vamos a ver. Esto no se puede fallar. Es una pregunta sencilla. ¿Qué antiagregantes conocemos? Por un lado, la aspirina, eso no se puede dudar, la 1 evidentemente es un antiagregante, la opción número 4, clopidogrel, esto es algo que nadie puede fallarlo tampoco, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, son antiagregantes. La duda a lo mejor la puedes tener con la 2 y la 3, vamos a disipar esa duda porque esta pregunta es peligrosa. A ver, cuidado, la 3, ticlopidina, eso ya no se usa, prácticamente no se emplea. ¿Qué es la ticlopidina? Es un antiguo antiagregante, y es un antiguo antiagregante que en su mecanismo de acción se parece bastante al clopidogrel. No es exactamente igual, pero tiene cierta relación. ¿Por qué? Actúa sobre un mecanismo basado en el ADP plaquetario, por ese motivo pues es antiagregante, pero es una cosa que no tienes por qué saber porque ya está en desuso. ¿Por qué ya no se emplea la ticlopidina? Pues porque no es segura. El clopidogrel es mejor que la ticlopidina porque es mucho más seguro, y el prasugrel también, y además mucho más potente. ¿Qué le pasa a la ticlopidina? ¿Por qué se dejó de usar? Porque puede dar neutropenia o incluso aplasia medular, es tóxico para la médula ósea, por ese motivo pues se dejó de emplear cuando hubo cosas mejores, pero era un antiagregante. La ticlopidina se parece hasta cierto punto al clopidogrel. Lo que no es un antiagregante, cuidado, es lo que dice la opción número 2, la irudina. ¿Qué es la irudina? O derivados suyos como la bivalirudina. ¿Pero qué son? ¿Qué son las irudinas? Anticoagulantes, cuidado con esto, anticoagulantes. Antes dijimos que cierto antidiabético oral moderno salía de las glándulas salivales de un lagarto, que hasta os he enseñado el lagarto. Bueno, pues la irudina, atención, deriva del siguiente bicho. La irudina, y se llama así por algo, deriva de irudo medicinalis. ¿Qué es o quién es irudo medicinalis? ¿A alguien le suena? Esto es una pregunta de historia de la medicina, básicamente. Fijaros que se llama medicinalis, será por algo. La irudo medicinalis es la sanguijuela. Se llama irudo medicinalis, lleva el apellido de medicinalis porque en el siglo XIX y en el siglo XVIII se empleaba para tratar enfermedades, las sanguijuelas, esas sangrías antiguas que se hacían, pacientes que les ponían sanguijuelas para que les chupasen la sangre y de esa forma pues disipasen los malos humores que podían tener disueltos en torrente sanguíneo, teorías antiguas que al final perjudicaban al paciente. Bueno, pues de ahí viene irudo medicinalis. Bueno, pues la irudina, que se llama como la sanguijuela, irudina, es una sustancia que la sanguijuela tiene, ¿dónde? En las glándulas salivales también. ¿Y para qué le sirve? Para anticoagular. Si una sanguijuela te muerde,
tu vaso sanguíneo lo normal sería que coagulase y ella no podría seguir chupando. Tú tienes un sistema que permite pues, la reparación del vaso. Lo que hace con esa sustancia, con la hirudina, es no permitirte coagular. Por eso puede estar enganchada y chupar, y chupar, y chupar, y el vaso no se cierra. Es una herramienta que tiene la sanguijuela para sangrarte, para hacerte sangrar y poder chuparte la sangre. Bueno, pues eso, extraído de esas glándulas salivares o hecho de síntesis, se podría usar como anticoagulante. Nadie usa hoy día la hirudina, sí que se emplean o se pueden emplear derivados de la hirudina, como la bivalirudina. Y bueno, pues que sepáis que esos son alternativas a la heparina. ¿Cómo funciona o cuál es el mecanismo de acción de la hirudina? Es una actividad antitrombina, eso es lo que hace. Y tiene pues una cierta ventaja con respecto a la heparina, y es que no da trombopenia. Acordaos que hay veces que la heparina puede dar trombopenia por un mecanismo, bueno, no tenéis por qué entender el mecanismo, da igual, tiene que ver con una cuestión autoinmune, pero bueno, es igual. Acordaos que la heparina a veces da trombopenia y las hirudinas y derivados suyos pues no dan trombopenias, pero aún así hoy día pues se emplean muy poco. Hirudina y derivado es algo que pues, a mero título de curiosidad, así que por eso la 2, hirudina, es un anticoagulante y no un antiagregante, nada más. Bueno, pues con eso ya lo dejamos. La pregunta número 5, una última cuestión. Hay nuevos anticoagulantes que merece la pena que conozcáis. Vamos a mencionar un par de ellos y con esto ya cerramos el comentario. Hoy día hay un anticoagulante de las últimas décadas que es el Fondaparinux. El Fondaparinux, fijaros cómo escribo la X mayúscula, esto ya os lo dije hace muchos simulacros, pero por si acaso alguno no se acuerda o no lo vio. ¿Cuál es el mecanismo de acción del Fondaparinux? Actúa sobre el factor 10, acordaos que 10 es X en números romanos, así que ya te sabes gratis el mecanismo de acción gracias a ello. Luego tienes otros como por ejemplo el dabigatran. Este es nuevo. ¿Cuál es el mecanismo de acción del dabigatran? Antagonista de la trombina. Acordaos, antagonista de la trombina. Hay que conocer los nuevos anticoagulantes y un poquito sobre su mecanismo de acción. Fondaparinux, factor 10, y dabigatran, antagonista de la trombina, por si acaso lo preguntase. Y ahora sí, ya no os cuento nada más. Espero que el siguiente simulacro, que es el último del curso, y después ya viene el ENARM, enfrentaros todos a él. Hay gente que a lo mejor por miedo pues puede plantearse, pues no lo hago y así, si me sale mal, no me llevo una sorpresa desagradable. Hacedlo, hacedlo. Es muy importante tener esa experiencia antes de hacer el ENARM de verdad. ¿Por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque de un simulacro se aprenden cosas. Cada vez que fallas una pregunta, eso encierra enseñanzas. Y en segundo lugar, porque estás ya muy cerca de tu examen. En el último simulacro va a haber preguntas que seguro que se repiten en el ENARM, y si no se repiten serán muy parecidas, porque el objetivo de los simulacros es ese también, es darte preguntas que después vas a reconocer cuando te enfrentes al examen de verdad. Así que hacedlo, no tengáis miedo a un mal resultado. El ENARM, la nota que tengas, no promedia con los simulacros. No pasa nada porque tengas un mal resultado en el simulacro 13 o 14 o 15 o incluso en los 3 de ellos. La cuestión es que el día del examen llegues allí y aciertes cuantas más preguntas, mejor. Y eso vas a hacerlo cuanto más entrenado estés. Así que, por favor, último simulacro, hacedlo todos, revisad bien las preguntas que habéis fallado y os deseo mucha suerte con él. Muchas gracias y hasta pronto.